Me parece a mí muy importante el mencionar aquellas historias de aquellos héroes sin capa, de aquellos cocineros, de aquellos trabajadores de construcción, personas del día a día, emprendedores, personas con mucha garra para salir adelante, que nunca se han contado. Más bien va el hecho de también contar un poco de mis historias y del traer a aquellos invitados que tienen una lección que nunca la vas a escuchar. Historias duras y historias muy fuertes, que en realidad, si te soy muy franco y honesto, esas historias muy duras es una forma de sanar para ellos. Muchachos, sean bienvenidos al primer episodio de Brave Soul. Déjame decirte que me siento muy contento de estar acá y de presentarte todo este proyecto que, si te comento y te cuento todo lo que hemos hecho para estar acá, es un podcast de 1000 capítulos, no de 1, ni de 100. Son 1000. Mi nombre es Esteban, soy un colombo ecuatoriano, nacido en Ecuador, criado por colombianos, pero con una esencia muy colombiana y un corazón muy colombiano. Tomé la decisión de hacer el podcast por el hecho de inspirarme de aquellas historias que marcaron mi vida en Estados Unidos. Las historias que me hicieron empezar desde cero y me hicieron reflexionar que yo he tenido una vida muy fácil y muy sencilla acá, a pesar de los problemas y de las situaciones. Pues, si te soy muy honesto, el empezar desde cero requiere muchísimo coraje y requiere muchísimo, como dice mi papá, aquel factor H que siempre lo tenemos. Pero déjame decirte algo y voy a ser muy franco contigo. Si crees que en esta situación, en este momento de tu día, estás viviendo una situación muy dura y estás teniendo un momento muy complicado de tu vida, no olvides que hay personas que lo están pasando peor. Y no voy a olvidar nunca aquellas personas que cuentan su historia en aquella cocina del restaurante y te empiezan a contar que se cruzaron la frontera, de que perdieron un hijo, de que no volvieron a ver un hijo, de que vieron a sus familiares morir. Y es un concepto que yo lo tomo desde una narrativa y siempre a la gente que viene a este país y me pide un consejo para empezar, yo siempre menciono el hecho de valorar dónde estamos. Al empezar desde cero acá en Estados Unidos, hay mucha gente que no lo alcanza y no lo puede hacer, que deja su familia, deja todo lo que tenía, deja su identidad. Y hasta hay personas que mueren al hecho de intentar venir acá. Me parece a mí muy importante el mencionar aquellas historias de aquellos héroes sin capa, de aquellos cocineros, de aquellos trabajadores de construcción, personas del día a día, emprendedores, personas con mucha garra para salir adelante, que nunca se han contado. Más bien va el hecho de también contar un poco de mis historias y del traer a aquellos invitados que tienen una lección que nunca la vas a escuchar. Historias duras y historias muy fuertes, que en realidad, si te soy muy franco y honesto, esas historias muy duras es una forma de sanar para ellos. Pero después de comentarte todo esto y de decirte que amo a Colombia como ningún colombiano más lo ha hecho, yo tomé una decisión con 25 años y pues siempre quise aportar algo más a los demás. Quise esa lección para los demás. Tomé la decisión de escribir esas historias de amor y de romance y me di cuenta que me encanta escribir literatura juvenil y decidí escribir mis libros. Decidí hacer el podcast también, como lo mencioné, por el hecho de honrar a los demás, pero sobre todo quiero mencionar algo que en este podcast quiero que te quedes de lección: el empezar desde cero. Muchachos, yo no sé cómo ha sido para ustedes, pero yo en el día que vine acá en Estados Unidos fue una historia un poco loca, ya que fue un día de Navidad, que el 24 de diciembre se viajó y no me voy a olvidar nunca y te voy a ser muy franco que uno es muy fuerte en el exterior y uno
hace que las cosas se vean muy bonitas para el exterior, para las personas de nuestro alrededor, si lo podríamos decir así. Pero entre todo esto, recibí una llamada unos días antes. Más o menos te doy el contexto de la historia, pero yo vivía en Ecuador, en una parte de una clase económica media que no le faltó nunca nada y que no tenía ningún exceso. Papá emigró primero y con el hecho de papá emigrar primero nos empezó a contar cómo era la vida acá, cómo eran las situaciones acá, qué hacían, cómo era el frío, qué es tocar la nieve porque nunca la habíamos visto y qué es que todas las situaciones alrededor de uno sean distintas de donde uno viene del país de origen. Cabe recalcar que esos días que mi papá se fue, todo empezó a salir mal, como que esa figura paterna que se alejó tomó un camino muy fuerte en la vida mía y empezaron que las cosas me iban mal. En esa época tenía aquel sueño de ser un futbolista profesional y de entrenar todos los días y de vivir apasionadamente por el fútbol. Siempre, desde muy pequeño, no voy a olvidar, tenía esa admiración también por Colombia y siempre fui aquel ecuatoriano que disfrazaba o se disfrazaba de colombiano, pero que al final terminó siendo más colombiano que ecuatoriano. Pero recibí la llamada de papá y mencionó: Esteban, es momento de salir a Estados Unidos. Creo que te va a gustar mucho la vida acá y tu mamá y tu hermano pueden tener un mejor futuro. Yo le dije que sí, que mi sueño era jugar fútbol y que yo iba a ser un jugador profesional de fútbol. Pero el tiempo pasó, las situaciones cambiaron, pasaron un poco más de días y tocó el adiós más fuerte que me ha tocado y que no he vivido una situación tan simple pero tan dura a la misma vez. Compraron los boletos de avión, un boleto de avión sin retorno. Fue una ida y vuelta, pero solo sabíamos que teníamos la ida. El boleto de vuelta más bien era para el hecho de aparentar que íbamos a regresar. Aquel primer día que salimos, una despedida en la casa. Y las despedidas, como los duelos, tienen un significado de dolor. Y cabe recalcar que toda la gente se despedía con abrazos, se despedía con besos, nos daban buenos augurios, pero todos llorábamos. Todos llorábamos y al final no sabíamos el por qué. Nadie había muerto, pero yo siento que fue una muerte simbólica de nuestra presencia en el hogar, en una familia que nunca estuvo acostumbrada a vivir cosas así. Cabe recalcar y cabe mencionar que soy la primera generación en Estados Unidos de todo mi hogar. Obviamente tengo 3 trillones de historias por contarte, todo lo que he vivido y hecho y de cómo me las he ingeniado para salir adelante, pero la historia más dura fue el decir adiós a la abuela que me crió, a la persona que me hizo más humano y de que muchas cosas que soy, características muy específicas, siento que soy muy cercano a ella. Y en aquellas características que menciono, ya no las veo en otras personas. Recuerdo llegar al aeropuerto, ya todos nos despedimos de la casa, dijimos adiós a la casa, al perro, con una maleta y media y una maleta de mano que tenía lleno todo lo que podías encontrar en la habitación. Decidimos salir, nos despedimos y entre lágrimas, llanto, tristeza, incertidumbre, salimos. Voy a mencionarte y te voy a decir algo muy, muy principal. Y es que aquel momento en el que nosotros decidimos movernos de la sala de espera para el avión, empezó algo que yo nunca me di cuenta. Ya me despedí de mis familiares y empezamos a todo este trayecto de empezar a salir del país. Y hay algo que el cuerpo nunca miente y el cuerpo no se deja engañar de lo que hace la cabeza. Y es que es muy importante esto que te voy a decir. Yo me senté en el asiento, empezó el vuelo a despegar, todo el mundo era muy triste, todo el mundo despidiéndose y sin saber que íbamos a regresar a verlos nunca más. Obviamente hubieron historias de que muchas personas vieron a sus papás por última vez. Yo tenía la suerte y tengo la dicha de tener ambos acá, pero yo no volví a ver a las personas con las que me crié y no sabía si las iba a volver a ver.
Hay muchas y demasiadas historias de no saber qué hacer, de no poder regresar, de no poder tener una forma de volver al país de uno cuando hay una muerte. Pero para el tema del vuelo, hay algo que te tengo que mencionar y pues sentado en ese avión y empezando a despegar, empezaron a correr lágrimas y llanto todo el camino de ida, todo el camino de ida a Estados Unidos. Y yo no lo entendía y me quería controlar y no podía y no podía y no podía. Pero esa muerte simbólica de que algo murió en esa casa y en ese hogar que nunca más va a volver, empezó a detonar. Que no te nieguen, pero yo creo que esto es muy habitual y lo hemos vivido todos en un momento de salir del país de uno. Aquel llanto, aquella sensación de incertidumbre del que qué va a pasar, es muy fuerte y es muy dura. Pasaron las horas, pasó el vuelo, empezamos a llegar a Estados Unidos y empezó toda una travesía que no me voy a olvidar nunca. Empecé a conocer lo que es el verdadero frío y lo que es la nieve. Ya no la teníamos que ver a través de ninguna pantalla o de alguna película o idealizar la que era. Más bien empezamos a conocer, venimos en pleno invierno. Y desde ahí empezó todo lo que se llama el tema y todo lo que está relacionado a Brave Soul. Y quiero mencionar que pues Brave Soul es aquel concepto del renacer, del salir adelante a través de las situaciones malas y el de honrar a cada momento que han pasado en nuestras vidas. El empezar desde cero tiene una historia muy difícil tal vez para mí y para mi familia, pero esta no es una historia muy dura. Considero y siempre yo tomo la costumbre de que siempre he trabajado y la mayor parte de mi vida acá en Estados Unidos en restaurantes. Y esos restaurantes tienen historias muy únicas y muy peculiares al empezar al país. Se lo menciono mucho a mi hermano menor, se lo menciono mucho a los compañeros de trabajo, pero uno un momento tiene que sentarse a escuchar una historia de alguna persona que cruzó la frontera, que vio personas morir, que vio personas caer por el barranco, que se los lleva el río, niños desaparecidos, gente muerta. Yo siento que esas historias, que ellos ya lo cuentan muy tranquilos y muy en paz, esas son las verdaderas historias que tienen que salir en el periódico y a la luz. No las historias de que la gente llegó y hizo millones de dólares y que pensó que el dinero se iba a barrer en este país. Pero mencionando, hay una que siempre me cambia y me mueve totalmente. Toda la vida decidí trabajar en restaurantes porque sentía que yo conectaba mucho con el cliente. Sentía que siempre mi forma de ser daba para conversar mucho y ser una persona muy, muy viva, muy conversona y que mi propina venga mucho más alta. Pero en este restaurante que trabajé, conocí un muchacho mexicano, muy feliz, muy contento, se cuidaba mucho físicamente, le gustaba mucho ir a la iglesia, hacer las cosas bien y apropiadamente. Le conté un día en el trabajo, empezamos a conversar, me preguntó que cómo vine y todo. Y me dijo una historia que nunca se me va a olvidar. Aquel muchacho que te estoy comentando de la cocina se sentó y me dijo, aquella historia para contarte de cómo yo vine acá a Estados Unidos, tienes que entender dos cosas que yo ya perdoné y yo ya sané. Y yo me quedé pensando y le escuché y me dijo, yo perdí a un hermano pero gané una mamá. Y yo, ¿cómo? Y me empezó a contar la historia de que él en el momento en el que cruzó la frontera con su mamá y sus dos hermanos, el coyote les decía que avancen y que tienen que empezar a caminar por el río Bravo, y que la marea estaba muy alta. Digo que entre todo el forcejeo del río y todas las personas y toda la gente que se aferra para empezar a cruzar, su hermano se empezó a ir en la corriente. Se empezó a ir. Él empezó a moverse. Y su mamá lo cogió de la mano. Su mamá lo cogió de la mano y no lo dejó que vaya a verlo. No lo dejó que vaya a verlo. Él empezó a gritar, él empezó a moverse.
le empezó a soltar, a saltar, y él empezó a como a querer a rescatarlo mientras la corriente se lo llevaba. Y cabe mencionar que en este momento que me está contando esta historia, teníamos 5 cheques en la parrilla, nos olvidamos de todo lo que estaba alrededor nuestro, había clientes en el restaurante, y empezó a contar de que el ver cómo una persona muere en tus ojos es mucho más doloroso que el saber que alguien ya murió. Él vio cómo su hermano se lo llevó a la corriente y no pudo decir adiós. Y su mamá cogió y lo hizo que vaya y que mire para el frente. Y cómo estas situaciones tan fuertes y tan duras lo hicieron a él ser una persona feliz después de todo lo que le pasó. Él tenía la peculiaridad de contar historias en todo lo que él vivió, pero eran historias muy fuertes, pero lo contaba con tanta felicidad y hasta hacía bromas. Y siento que de aquellas personas que no nos dimos nunca cuenta de cómo hacer las cosas, de que no nos dimos cuenta nunca de cómo ellos se manejaban, cambiaron mucho mi vida. Aquella historia de este muchacho de la cocina, que él dice que él perdonó a su mamá, que dejó que perdió un hijo en el Río Bravo, que murió, que es lo más probable. Pero le dio la libertad y le dio un nuevo comienzo a él. Y esos sacrificios que tal vez no lo vemos y no lo ven las noticias y no lo ven la opinión pública, son situaciones que no todo el mundo lo sabe. El empezar desde cero puede ser tan sencillo como puede ser tan duro. Y esas lecciones de mi compañero, esas lecciones de aquel amigo del trabajo y mis lecciones son esas lecciones que tienen que empezar a escucharse en Estados Unidos. Aquellos inmigrantes que no tienen voz ni voto, pero que aquellas lecciones cambian el parecer total de las cosas. Me gustaría mucho mencionar que el podcast no es un podcast para juzgar ni para poner puntos a nadie, pero sí para entender y honrar aquellas situaciones que cambiaron. Te conté mi forma de llegar a Estados Unidos desde cero y de empezar sin nada. Y pues lo más chistoso es el hecho de querer empezar a hablar inglés y cómo el idioma nos empieza a jugar una mala pasada, y de querer uno ir a un restaurante y pedir una hamburguesa y termina pidiendo 4. Pero quiero que esas lecciones así de fuertes y así de bonitas como hay también se escuchen. El episodio de hoy es el comienzo de muchas historias más, pero quería empezar con esa historia que me marcó la vida, porque tomé en cuenta que donde vivo y donde estoy se cumplen los sueños como siempre lo pensamos y siempre lo hemos visto, pero también, así como de bonito es, también puede ser así de crudo. Muchachos, mi nombre es Esteban y este fue el primer episodio de Brave Soul. No olviden nunca que empezar desde cero es de valientes. Hacer las cosas de la nada es de emprendedores. Y el empezar en una tierra nueva y conquistarla es de migrantes. Gracias. Que llevo en el corazón.